Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo exploramos los impactos medioambientales de la vivienda y el sector de la construcción y analizamos posibles alternativas para construir espacios más verdes, disminuir nuestro consumo de energía y construir ciudades más resilientes ante el avance del cambio climático. El cambio climático es, probablemente, uno de los fenómenos más preocupantes de las últimas décadas. Tal como ha advertido la ONU, muchos de sus impactos son ya irreversibles, dejando a más del 40% de la población mundial altamente vulnerable al clima. Uno de los aspectos que puede verse gravemente afectado por esta crisis es el derecho a la vivienda. De hecho, los desastres derivados del cambio climático fueron la principal causa de desplazamiento interno, obligando a cerca de 20 millones de personas a abandonar sus hogares cada año. Pero antes de adentrarnos en esta dimensión, vayamos al principio. ¿Qué es el cambio climático y cómo se manifiesta hoy? El cambio climático son cambios en el clima, que no es solo el aumento de temperatura, está los impactos o las amenazas que son de largo aliento, que es como el aumento de temperatura sostenido o la disminución de las precipitaciones sostenido. Pero también tenemos eventos extremos, que estos eventos extremos como lluvias extremas, como tormentas, como huracanes, han aumentado en frecuencia, es decir, los tenemos más frecuentemente, pero también en magnitud. También hay un cambio en el comportamiento de los vientos, por lo cual se producen marejadas, por ejemplo. Que eso la gente como que no lo asocia mucho al cambio climático, pero también es asociado al cambio climático. Y estas amenazas finalmente se convierten en impactos tanto a los ecosistemas como a las comunidades. Y se convierten en aluviones, se convierten en inundaciones, se convierten en sequías. Quien nos orienta es Paulina Aldunce, académica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile e investigadora de los centros CR2 y CITRID. La especialista en adaptación al cambio climático y gestión de desastres profundiza en las principales acciones e industrias que gatillan el avance de dicho fenómeno. Bueno, el cambio climático se produce, ¿no es cierto?, por la emisión de gases de efecto invernadero que viene por la quema de combustibles fósiles. Pero no solo eso, sino que también el cambio climático se produce porque los pulmones que absorben los gases de efecto invernadero, o los principales al menos, los estamos destruyendo, que son los bosques. Entonces, si tú me preguntas cuáles son las empresas o cuáles son los tipos de actividades que más producen gases de efecto invernadero, es todo. Es todas las empresas que consumen combustibles fósiles. Tal como señala la profesora Aldunce, son muchos los sectores productivos que han agravado las consecuencias de la crisis climática. Desde la agricultura, los servicios eléctricos, la alimentación, el transporte, el uso del suelo y, en general, cualquier actividad relacionada al petróleo y al gas. Pero todas tienen un principal responsable: nosotros, los seres humanos, quienes durante los últimos 200 años hemos elevado la temperatura de la Tierra exponencialmente. En este escenario, uno de los sectores que tiene más implicaciones para el cambio climático es la construcción e inmobiliario, responsable del 39% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, lo que afecta de forma desproporcionada a las viviendas. Abordar esta conexión requiere un enfoque en la construcción de viviendas sostenibles y resilientes, que minimicen el impacto ambiental y protejan a sus ocupantes, explica Alejandra Cortés, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Uno de los problemas que existen como a nivel global en términos energéticos y de cambio climático es que las alzas de temperatura en las ciudades y en el mundo en general va como directamente relacionado con el aumento, obviamente, de la demanda para enfriamiento, ¿ya? Y la demanda para enfriar, el aire acondicionado, para enfriar, demanda mucho más energía que lo que se puede demandar por calefacción, ¿ya? Y esta alta demanda ha generado varias crisis urbanas también, ¿cierto? Los apagones
en España, que hubo hace muchos años atrás en Madrid. El aire acondicionado, hay que pensar hoy en día, está mucho más accesible, ¿cierto? Como tecnología, en cuanto a precio. Hemos visto un aumento en los últimos años, ¿cierto? De las ofertas de aire acondicionados portátiles incluso, ¿cierto? Que demandan mucha energía, pero que son absolutamente necesarias, sobre todo en los picos que estamos teniendo hoy en día, ¿cierto? En verano tenemos ahora pic de 36 grados, cosa que, no sé, 15 años atrás no lo teníamos. Y ahí, volviendo a la vivienda, es súper importante pensar en algo que se llama arquitectura del diseño pasivo, ¿ya? Y el diseño pasivo habla de cómo la vivienda en su diseño, de materialidad, que tiene que ver con la envolvente térmica, de su orientación, de su ventilación, de la iluminación, ¿cierto? Permite generar viviendas que sean más resilientes, ¿ya? Más resilientes en el sentido de no demandar tanta tecnología para poder, ¿cierto?, estar confortable. Esa es la primera, como, digamos, estrategia en términos de diseño que son más sostenibles. En el marco de esta perspectiva, una estrategia concreta es el juego entre inercia térmica y aislamiento térmico, señala la experta en arquitectura y energía sostenible. Vayámonos a la arquitectura vernácula, ¿cierto? Cómo respondían antes la gente, ¿cierto? Cuando no existía la tecnología, antes de la revolución industrial en la que ahora podemos hacer, ¿cierto?, todo de vidrio. En los climas calurosos y secos, ¿cierto? La construcción siempre fue de adobe, de piedra, ¿cierto? Y con estructuras muy pesadas, con ventanas muy pequeñas, donde había, ¿cierto?, inercia térmica. Imagínate la inercia térmica, no sé, en antigua casa colonial, tú entras a una de esas viviendas que se han mantenido bien, tú entras y toda esa inercia hace que el aire se mantenga más frío, ¿ya? Porque hay, por convección, ¿cierto?, el aire va cambiando de temperatura con el muro. Y eso es una propiedad muy distinta, la inercia térmica es muy distinta a la propiedad de aislación térmica, que son los materiales porosos, ¿cierto?, como la lana mineral, ¿cierto?, la lana de vidrio, poliestireno expandido, que en su proceso de producción no son nada sostenibles tampoco. Entonces también hay que pensar ahí cuáles son las escalas de producción de los materiales que nos permitan, ¿cierto?, tomar elecciones más acertadas, por la huella de carbono que traen incorporada, que ese es otro gran tema también con respecto a la sostenibilidad de la edificación. Ahora bien, todo lo que le impacta a la vivienda obviamente le va a impactar a la ciudad, indica la profesora Cortés, donde hay un rol muy importante en el diseño del espacio público. Por ejemplo, de exigir mejores, ¿cierto?, materiales en la construcción del espacio público. Hay que pensar, por ejemplo, que el hormigón es un material que está constantemente absorbiendo calor, tiene alta inercia térmica, que después la va liberando en la noche. Entonces eso genera que las temperaturas vayan aumentando en la ciudad. Pero existe la tecnología, ¿cierto?, de tener elementos reflectivos, pinturas que son reflectivas, ¿cierto?, para evitar que, ¿cierto?, toda esta cantidad de hormigón que existe en las ciudades sea un captador constante de calor. Pero también tenemos las áreas verdes, la infraestructura verde, que nos permiten mitigar estas olas de calor. Y eso está asociado no solo por la sombra que generan las áreas verdes, sino que las áreas verdes tienen, y las hojas de los árboles tienen una propiedad que se llama evapotranspiración, que significa que generan humedad, y esa humedad, ¿cierto?, también baja la temperatura de ese espacio o ese lugar como que está alrededor de las áreas verdes. Y en climas secos, por ejemplo, como el de Santiago, son muy importantes. Ahora, obvio que necesitamos más áreas verdes, y ahí vienen, ¿cierto?, los aspectos más de sostenibilidad, cómo generamos un paisajismo que promueva la sombra, promueva la humedad, pero también que sea de baja demanda hídrica, con especies nativas que demanden poco agua, tener reglamentaciones que nos permitan mejorar la reutilización de agua. El derecho a una vivienda adecuada está gravemente amenazado por la crisis climática en todo el mundo. Las personas sin hogar o sin acceso a viviendas seguras y resistentes son las más afectadas, ya que suelen vivir en zonas vulnerables a inundaciones, huracanes y ciclones, marejadas ciclónicas, deslizamientos de tierra, terremotos y tsunamis. En este contexto, los estados que adoptan medidas de gestión del riesgo de desastres a menudo no tienen en cuenta sus efectos sobre las comunidades vulnerables ni su derecho a la vivienda. Por lo mismo, una transición justa hacia viviendas que respeten los derechos humanos, sean resilientes al clima y neutras en carbono, no es solo responsabilidad de quienes habitan en dichos hogares,
sino también de autoridades públicas, propietarios, inquilinos y otros grupos afectados. Así, para Paulina Eldunce, todos debemos manejar la información en torno al impacto de nuestras acciones y posibles alternativas. Finalmente, al nivel local es donde están las personas que están en primera línea de recibir los impactos del cambio climático. Por lo tanto, son los que están en primera línea de adaptarse. Entonces, a ellos hay quienes hay que educar con respecto al cambio climático, cómo los impacta y cómo responder, pero también hay que darle las herramientas. No se puede pasar la responsabilidad a las comunidades a nivel local. Lo que hay que hacer es apoyarlas con herramientas, con subsidio, con conocimiento, con transferencia tecnológica, con un montón de medidas. Por su parte, el apoyo a las comunidades es un aspecto que también comparte la profesora Alejandra Cortés. A escala de vivienda y en energía en general, estamos bastante bien parados si nos comparamos con el resto de Sudamérica, del Cono Sur. Sin embargo, a escala de vivienda todavía falta harto en cuanto a mejorar un poco la reglamentación, pero también a mejorar lo que ya está construido. Hay que pensar que, ¿cierto?, tenemos que todavía mejorar, ¿cierto?, las condiciones de mucha vivienda que están en malas condiciones construidas desde allá hace 20, 30 años, ¿cierto? Ya han existido subsidios para el acondicionamiento térmico, que eso se están implementando fuertemente, ¿cierto?, como te mencionaba antes, en el sur de Chile, principalmente por un tema de descontaminación atmosférica. Pero tenemos un parque residencial, ¿cierto?, extenso que no está respondiendo a las condiciones climáticas. Y no todos pueden tener recursos para, ¿cierto?, mejorar las condiciones de su vivienda. Y eso es un desafío enorme, ¿ya? Porque son muchos metros cuadrados que, si pensamos en un modelo ideal, deberíamos poder, ¿cierto?, mejorar, ¿ya? Edificios en altura, edificios en altura media, viviendas individuales. A toda escala, ¿cierto?, hay que mejorar las condiciones, ¿cierto?, de respuesta a las condiciones de la materialidad y de respuesta ante crisis climática. Entonces es un desafío importante y es económicamente muy costoso, y por lo tanto hay que buscar nuevos mecanismos que sean tanto mixtos, subsidiarios, por supuesto, a las familias más vulnerables, pero también mayores mecanismos de apoyo, por ejemplo, a préstamos, ¿cierto?, que sean más flexibles, más suaves, más livianos para poder acondicionar las viviendas, ¿cierto? Generar incentivos, ¿ya? Sobre todo, generar mayor información. Y eso se tiene que incentivar, y ahí hay un mecanismo, ahí hay que avanzar en mecanismos financieros que son más complejos, pero que existen como ejemplo en todo el mundo. Entonces no es tampoco que inventemos la pólvora. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.